bien, y a esta hora de la mañana estamos con Juan Cheput. Ahora ya no sé qué cargo tiene, es el secretario general de Política de Perú Posible, ¿correcto? Secretario Nacional de Política. Buenos días, Juan. ¿Cómo estás? Gracias por venir en medio de esta crisis, de este caos que se ha generado aquí en el canal. Del Perú real, ¿no? ¿Te parece? Me parece, porque lo que estamos viendo es la protesta, desde mi punto de vista, legítima desde hace un tiempo. Si bien es cierto, la forma como lo hacen puede ir en contra de la naturaleza de lo jurídico, pero es una protesta que demuestra que muchas veces se imponen las cosas en la ciudad. Estamos viendo inclusive el presidente impone una estatua sin consultar a los arquitectos, sin consultar a la ciudadanía, una estatua que dicho sea de paso no está adecuada al entorno arquitectónico, ¿no? Completamente blanca, hecha para un cielo azul como el de Río, en un lugar rodeado de polvo, con humedad, de plástico. Bueno, pues entonces el Perú real es ese, que se imponen las cosas y luego vienen las manifestaciones sociales. Bueno, es curioso lo que dices. En realidad tiene mucho que ver con la actitud que han tomado muchos limeños ante esta protesta. La gente pasa por aquí, por el frontis del canal, y mira a nuestros compatriotas puneños como si fueran marcianos que hubieran bajado de una nave espacial, ¿no? Lima. Es decir, los mira con una actitud de sorpresa, de desconfianza, ¿no? Evidentemente, al final, limeños, aguajún, puneños, no tenemos nada que nos una, ¿no? No tenemos nada en común. Y se mira inclusive con desprecio, ¿no? O sea, qué bonito es que se exploten los recursos naturales de aquellas zonas donde viven los aguajún o los aymara, y que gocemos los limeños de esos beneficios y que no llegue nada para ellos. Se hacen minas en Puno, o sea, se diseñan minas y se construyen y son emprendimientos en Huancavelica, en Apurímac, en Cajamarca, y los lugares más pobres están en esos lugares. Entonces, ¿de qué les sirve a ellos que se exploten sus riquezas naturales y al final no les llega nada? Y nosotros los limeños gozamos de lo que se genera en base a esa explotación y no nos acordamos de que hay niños que se mueren de pulmonía, de que hay campesinos que tiran sus papas al río, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, en nuestro Congreso de la República, los padres de la patria dan un ejemplo francamente memorable, ¿no? El día de ayer hemos asistido a una vergonzosa trifulca durante la votación que intentaba elegir el nuevo defensor del pueblo. Se originó una gresca, se frustró la elección y finalmente pues lo que queda una vez más es la postal de la vergüenza, de un ejemplo de violencia que francamente deja muchísimo que desear. Vamos a ver la nota. Una vez más, los padres de la patria debían votar para elegir al defensor del pueblo. Se respiraba un ambiente de tensión. Era el momento de emitir el voto. Comienzan a aparecer en la pantalla los verdes a favor y los rojos en contra. Todos miran los monitores. Aurelio Pastor llama desesperado a algunos parlamentarios que votarían a favor, pero que no llegan al hemiciclo. El tiempo transcurre y los miembros de la bancada nacionalista quieren que la votación se cierre para que no se alcancen los votos necesarios. El congresista Víctor Isla abre los brazos, mira su reloj, pide tiempo con desesperación. Los apristas como Velázquez Quesquén piden calma. Todos gritan, se ponen de pie. Otro nacionalista exige que se cierre la votación. Edgar Raimundo pide tiempo y decide tomar una actitud más drástica. Sube hasta la mesa directiva para poner presión. En medio de insultos, se enfrenta al congresista Raúl Castro. Otros parlamentarios deciden resguardar al doctor Aguinaga, que cumplía el papel de director de debates. El aprista Wilder Calderón y el nacionalista Edgar Raimundo encienden la trifulca. Miembros de la bancada nacionalista. Es muy lamentable que una bancada que firma un dictamen lo desconoce y ahora hace un escándalo y encima aplaude porque no hemos elegido al defensor del pueblo. Yo he ido a reclamar a la dirección de debates, efectivamente de manera fuerte, frente a la pretensión prolongada después de haber sido la orden de marcar.
3 congresistas habían marcado a favor en la votación pasada: Víctor Andrés Belaunde, Torres Caro y Oswaldo Lízar. Esta vez votaron en contra. Aquí hay una serie de congresistas que han llegado, parece, siendo desempleados y que han accedido al puesto del Congreso, y eso les ha significado una chambita, y ahora que no han sido elegidos o no han ido a la reelección, pues se han quedado sin chamba. Entonces, claro, pactan su voto por una chambita en el próximo gobierno, ¿no? Guido Lombardi también decidió cambiar su voto a último momento. Lo cierto es que el resultado final fue 77 votos a favor, 24 en contra y 6 abstenciones. Y ahora el defensor del pueblo deberá ser elegido por el próximo Parlamento. Francamente deplorable la actitud de los padres de la patria. ¿Qué comentario quisieras hacer, Juan? Bueno, en primer lugar, de que el mapa político ha cambiado el 10 de abril y yo creo que ese Congreso no está en capacidad de elegir al nuevo defensor del pueblo. Luego, cuando escucho las declaraciones de Jorge del Castillo, pues me pongo a pensar, ¿estamos eligiendo a un defensor del pueblo o a un defensor de la casa del pueblo? Porque el señor Walter Gutiérrez, cuando fueron los problemas de Bagua, se puso del lado del gobierno. De allí tal vez la emotividad que ponen los apristas para sacar adelante este nombramiento. Yo creo que definitivamente le corresponde al próximo Congreso nombrar. Dice el rumor que la trifulca tuvo que ver con la decisión que ya habrían tomado entre los nacionalistas de poner a Ronald Gamarra como defensor del pueblo. Bueno, en primer lugar tendría que buscar el consenso, ¿no? Yo creo que no se va a poder de una manera muy fácil en el próximo Congreso sacar adelante votaciones que modifiquen leyes orgánicas o que nombren a ejecutivos que exijan una mayoría superior a 2/3, ¿no? Van a tener que conversar mucho. Si bien es cierto, con Perú Posible están en un proceso de conversación, eso no le da la mayoría. Necesitan aproximadamente 85 votos y eso va a exigir del nacionalismo que converse con todas las fuerzas políticas. Juan, Alejandro Toledo ha dicho que no va a haber cogobierno con Humala. Sin embargo, hay una serie de trascendidos respecto de algunos ministerios. Por ejemplo, el día de ayer trascendió que Anel Townsend está compitiendo con Aida García Naranjo por la cartera del Ministerio de la Mujer. ¿Esto es verdad? Bueno, no lo sé, pero en todo caso, si algún peruposibilista o militante pide licencia y forma parte del próximo gabinete, eso no se debe ver como un cogobierno. Bajo esa lógica, Perú Posible habría cogobernado con el APRA, porque Mercedes Arauz, Pilar Macetti, Luis Carranza, Rómulo Pizarro, José Chirinos y una gran cantidad de funcionarios o fueron ministros o fueron altos personeros de este gobierno, habiendo trabajado con el gobierno de Alejandro Toledo. El hecho de que nuestros independientes que colaboraron con nosotros o uno que otro militante sea elegido para formar parte del gabinete ministerial no significa de ninguna manera un cogobierno. Bueno, pero Anel Townsend no es independiente, Anel Townsend no es militante de Perú ¿No es Posible. militante? Nunca lo fue. Ella estuvo con nosotros en la bancada del 2001 sí, ¿no? 2006, su esposo sí, efectivamente, pero eso Willy no González sí es militante. Sí es militante. Y ha sido candidato también. Ha sido candidato, pero el esposo no tiene nada que ver con la señora, que yo creo que desde el punto de vista de capacidades podría ser una buena gestión. No tiene que ver, pero bueno, Anel salía hasta en los letreros de propaganda de Willy, ¿no? De Willy, claro. Pero eso ya depende del comando de campaña. ¿Y tú crees que sería una buena ministra de la mujer? No lo dudo, porque ella ya fue una buena ministra con nosotros. Ahora, el gran problema que tiene... ¿Fue ministra? Fue ministra de la mujer con Alejandro Toledo. El gran problema que tiene el próximo gobierno no es qué hacer, sino cómo y con quién lo va a hacer. El déficit de gestión pública es la que hace que en estos momentos una gran cantidad de dinero no se ejecute de manera correcta. Podemos tener un crecimiento económico, pero si ese crecimiento económico se dilapida en corrupción o en un mal manejo, pues simplemente no va a llegar a las personas que lo necesitan, ¿no? Se ha dicho mucho fuera de cámaras, por cierto, que el gran factor de la derrota de Alejandro Toledo en las elecciones fue el factor gay. Y el único que lo ha dicho con todas sus letras eres tú, en una entrevista con Perú 21. ¿Quiere decir esto que el culpable es Carlos Brus? No, lo que quiere decir es que es uno de los temas que nos puso en confrontación directa con la Iglesia Católica. Sí, pero Carlos Brus fue quien introdujo ese tema, ¿verdad? Y yo lo que pongo fue uno de los grandes elementos que generó un antes y un después. El matrimonio gay en una sociedad como la limeña,
en la cual la tradición todavía subsiste, en el cual no había suficiente apertura, fue un hecho concreto que generó que una gran cantidad de personas se desanimara de votar por Perú Posible. Pero Carlos Brus no estaba proponiendo el matrimonio, estaba proponiendo la unión civil, ¿verdad? Bueno, en un artículo que del diario El Comercio, en una entrevista que él da, aparece con esas palabras, y en función de eso fue que se generó toda una corriente de opinión, que lamentablemente en un país donde todavía no hay la apertura suficiente, significó votos en contra, ¿no? Es una realidad que tenemos que asumir. Es decir, que haberse enfrentado con la Iglesia fue, digamos, el origen del desastre. Nosotros teníamos información de que en los púlpitos de los templos se repartía propaganda en contra de eso. Y no solamente en contra de eso, sino también en contra de la liberación de las drogas y en contra del aborto. Es lamentable que la Iglesia jugara un papel en ese sentido en contra de la candidatura de Alejandro Toledo, ¿no? Politizó la campaña y se utilizaron los púlpitos para eso. Hubo inclusive homilías, y nuestros militantes nos lo decían, en los cuales se decía, aquellos candidatos que promueven el matrimonio gay o que promueven el aborto no deben llegar. No decían nombre y apellido, pero era directa la identificación con Alejandro Toledo. Pero, a ver, el propio Alejandro Toledo habló del tema y habló del aborto y habló de las drogas. Eso también fue un error garrafal. Efectivamente, por eso te mencionaba esos temas, que también fueron parte de aquellas cosas que nos hicieron daño en la campaña. Por eso yo he sostenido que los principales culpables de no haber pasado la segunda vuelta y eventualmente ganado las elecciones somos nosotros mismos, porque colocamos temas controversiales, lo cual está mal en un proceso de campaña, que podrían discutirse en otro momento, de repente ahora, como parte de un plan de gobierno, pero no en un momento en el cual la polarización y sobre todo la tergiversación pueden significar elementos que vayan en contra. ¿Cuál es la posición ahora de Perú Posible frente a Carlos Brus? ¿Carlos Brus sigue siendo un miembro, un militante del partido? ¿Ahora tiene el estatus de qué? ¿De disidente? No, ¿de en facción, absoluto. de oposición? Porque obviamente va por otro camino. Es una persona que ejerce su libre derecho a opinar. Perú Posible es un partido democrático y él sigue siendo un militante de Perú Posible. Y desde ese punto de vista... Correcto, pero digamos, uno no puede ser miembro de la barra de la U y hacerle barra a la Alianza. Efectivamente. ¿En qué quedamos? Desde ese punto de vista, nosotros consideramos que las cosas con las cuales podemos tener algún tipo de controversia con Carlos, las diremos directamente con él en el ámbito partidario y no a través de los medios de comunicación. Usted dijo que votar por Keiko Fujimori para un Perú posibilista constituía un acto contra natura. No, esas nunca han sido mis palabras. ¿Antinatura? Tampoco, en contra de la naturaleza. De Perú Posible, de Perú Posible. Estoy citando lo que usted ha escrito. No, pero esas no son mis palabras. Las que reconocería de inmediato y no tendría ningún problema. Bueno, pero contra la naturaleza, contra la naturaleza de la fundación de Perú Posible. Eso es algo absolutamente cierto. Que es, digamos, esencialmente antifujimorista. Bueno, Perú Posible surge como un grupo se consolida como un grupo que va contra Fujimori. Entonces, ir en contra de la naturaleza de las cosas no tiene por qué llevarse por extensión a algún tipo de situación de las minorías. Más bien, eso significa tergiversar el sentido. Si encontramos una mejor palabra, pues en buena hora. Pero no es así. O sea, si uno manifiesta, Perú Posible surge contra Alberto Fujimori, y desde ese punto de vista uno dice es ir contra la naturaleza de la forma como nosotros nos manifestamos, pues no hay nada malo. Yo creo más bien que cuando se quiere, a partir de eso, tergiversar, se hace daño a las minorías que verdaderamente necesitan de una apertura en la discusión en este proceso de progreso, ¿no? Cuando Kurt Burneo se pasó a las filas de Gana Perú, vino aquí al programa, yo recuerdo bastante enfadado con esta actitud de Kurt Burneo. Le pareció que era poco menos que una traición. Y sin embargo, ahora usted también está, digamos, del lado de Gana Perú. Efectivamente. Y el proceso, ¿no es lo mismo? No, en absoluto. Yo no soy una persona que lance palinodias públicamente. Yo soy una persona que en ese momento estuvo de acuerdo con un gran sector de dirigentes, y yo lo manifesté públicamente, que estábamos en contra de una migración masiva sin que hubiera habido un proceso de reflexión y sin que nos hubieran dado satisfacciones respecto a algunos cambios en el plan de gobierno. Luego de 3 semanas de consultar con la dirigencia, de consultar con la militancia y de procesarlo internamente, pues simplemente decidimos apoyar a Gana Perú. Pero luego de 3 semanas de reflexión, el cambio inmediato generó ante la opinión pública una posición de desacuerdo con Perú Posible. Y eso obviamente tenía que ser defendido por un dirigente. Y como también dije públicamente, si mi partido decide apoyar a Gana Perú, pues yo seré
el primero en defenderlo, pero como consecuencia de una discusión interna, no como consecuencia de un acto emotivo, sino como consecuencia de un proceso de reflexión que nos lleve a pensar que ellos son la mejor garantía. Si Kurt Burneo fuera elegido para la cartera del Ministerio de Economía, ¿ustedes apoyarían esa moción? Por supuesto, nosotros vamos a apoyar desde el punto de vista de lo que mejor necesita el país, y yo creo que el presidente electo Ollanta Humala tiene derecho a elegir su gabinete y nosotros tenemos que darle un voto de confianza en este primer tramo. Además, el señor Kurt Burneo ha manifestado que él estaría llano a ese encargo y no veo por qué no. Bien, tenemos que hacer una pausa en esta conversación con Juan Cheput.